aplicaciones. Recibe en casa desde eljuri.store. Este verano se disfruta mejor en Almacenes Juan el Juri. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. En la revista de opinión Democracia. Volvemos con la señal de EXA 92.5 FM. En Rimapa transmitimos en 89.7 FM, en Democracia 920 AM, y les invitamos a incorporarse y también comentar y opinar en Democracia TV, nuestra señal en YouTube. Gracias por acompañarnos. Me van a permitir una lectura del diario Expreso sobre un tema que lo planteó el propio presidente de la República en una entrevista concedida a Radio Sucre de Guayaquil, respecto a una ley económica urgente anunciada para regular las organizaciones no gubernamentales llamadas ONGs y combatir, según ha dicho el presidente, el lavado de activos. Dijo que enviaría un proyecto de ley económica urgente para controlar el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro. Con esta normativa denominada Ley de Fundaciones, el Estado buscará impedir que el dinero ilícito financie a estas organizaciones o a las organizaciones no gubernamentales internacionales. De acuerdo con sus declaraciones, estos dineros han sido utilizados para financiar desestabilizaciones al gobierno, para desestabilizar al gobierno. Además, estos dineros han impulsado, dijo Noboa, la minería ilegal, la criminalidad. Comillas, nosotros no podemos permitir esto. Esta nueva normativa combatiría la inseguridad, la minería ilegal y los que quieran desestabilizar de una manera ilegal al Estado. También dijo que algunas fundaciones han sido utilizadas para financiar a organizaciones narcoterroristas como vehículo de lavado, por lo que solo estas organizaciones que reciben estos dineros deben preocuparse, no los que ayudan, porque podría explicar de dónde proviene su financiamiento. Un tema delicado, un tema que tiene antecedentes complejos, porque es una ley que emitió el sátrapa que gobierna Nicaragua, Daniel Ortega, y también es una ley que aplica el señor Bukele en El Salvador y que genera una serie de problemas por la accionar, ¿no es cierto?, sobre todo de la sociedad civil. Estamos en primera instancia con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Juan Carlos, buen día, un saludo para ti, para la audiencia de EXA y Democracia. Así que, Mauricio Alarcón, ¿está usted preocupado o no con esta? En lo absoluto, por las declaraciones del presidente. Pues las organizaciones que además recibimos recursos a través del sistema financiero de cooperación internacional, rendimos cuentas, pasamos procesos de auditoría y no tememos a los controles. Mira que Ciudadanía y Desarrollo incluso forma parte de una coalición mundial que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de nuestro tercer sector, porque coincidiré con el presidente en el sentido de que si el narcotráfico y el crimen organizado han llegado a permear hasta la justicia ecuatoriana, es altamente probable que también lo hayan hecho a ciertas organizaciones de la sociedad civil, o incluso, como llegamos a conocer meses y años atrás, Juan Carlos, tú recordarás, tenían hasta sus propias organizaciones. Lo que sorprende, y hay que estar muy atentos, es que con la normativa actual no haya actuado la institucionalidad ecuatoriana para perseguir a estas organizaciones que definitivamente le están haciendo el juego a las actividades ilícitas. Pero quienes estamos de este lado, independientemente de si somos críticos o no, insisto, rendimos cuentas, tienen el Estado, el gobierno, sus instituciones, las fuentes claras del origen de nuestros recursos, así es que por ese lado, ningún problema de momento. Habrá que ver qué viene después. Mauricio, y aquí hay un punto, y damos también la bienvenida a César Febres Cordero. César, muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros. Las ONGs en general son controladas por el propio Estado. Es decir, sí, los ministerios son los que controlan una ONG que trabaja en educación, lo controla el Ministerio de Educación. Y así, digamos, ¿cómo puede decir ahora el Estado que se han infiltrado, es decir, no han controlado bien? Definitivamente desde hace mucho tiempo el Estado se ha encargado de la supervisión
Juan Carlos, más que control formalmente hablando de las organizaciones. Mira que incluso ya es más de una década que está en vigencia ese sistema único de información que le permite al Estado y a las instituciones saber qué organizaciones hay, cuáles están activas, quiénes forman parte de su directiva, qué actividades se realiza y demás cuestiones. Entonces, de nuevo, sí, yo espero, no dudo, pero espero que el Estado ya haya hecho su trabajo con la normativa vigente y que la que está por venir refuerce ese trabajo de depuración de las que están actuando por fuera de la ley y no se convierta, como tú decías desde el inicio, en un instrumento similar al que lamentablemente se viene aplicando en Nicaragua o en El Salvador y que ha servido en otros países como en Paraguay y en Perú como un método de amenaza y de intimidación a aquellas organizaciones críticas, ¿no? La sociedad civil está para ser crítica, está para ser propositiva, está para hacer acciones de beneficencia, pero también está para control social, para participación ciudadana. Entonces creo que hay que estar muy atentos al proyecto que venga, que si va en la línea de lo dicho por el presidente en su entrevista el día de ayer, creo que la mayoría indiscutiblemente la vamos a apoyar. Pero si tiene cuestiones como las que ya vivimos en un decreto emitido por el correísmo, recordarás tú el decreto 16, creo que sin duda no solo nosotros levantaremos las alertas del caso, sino también instituciones internacionales, no organizaciones, sino las relatorías del sistema interamericano, de Naciones Unidas, que siempre están velando por estos temas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Gracias, Mauricio. Damos paso a César Febres Cordero. El presidente ha dicho, César, entre comillas, bastante llanto, ahora vendrá bastante llanto de los grupos que siempre lloran. Digamos que tal vez impropia una visión de esta naturaleza, unas palabras. Sin embargo, es un tema que, como dice Mauricio, puede traer problemas. Ya tenemos antecedentes en América Latina. O sea, lo primero que de alguna manera quienes buscan quizá un control más efectivo o diríamos total y hasta perverso de la sociedad civil, aplican este tipo de leyes. ¿Qué se puede esperar de este gobierno en ese sentido, César? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un placer compartir este espacio con Mauricio y un saludo para toda su distinguida audiencia. Yo creo que hay razones para preocuparse. Primero, porque esto es Latinoamérica. Segundo, porque esto es el Ecuador. Tercero, porque este gobierno en particular ya ha tenido sus riñas con las organizaciones de la sociedad civil. Pensemos nada más en lo que pasó en Olón, ¿ya? Porque Olón, la resistencia al proyecto que se quiso montar, y yo estuve un poco cerca de lo que pasó ahí, involucró a una asociación ambientalista del sector Oloncito, involucró a la comuna, involucró a fundaciones que venían de Guayaquil y de Quito, involucró finalmente a asambleístas y a otras figuras, ¿ya? Y esa activación de la sociedad detuvo al proyecto en marcha, expuso algunas irregularidades. Al final quisieron irse encima de la rectora de un colegio, el Crespo Toral, ahí cerca de Olón, y se tuvo que hacer presión para que la restituyan. Y todo eso vino de la sociedad civil. Entonces, ya el gobierno tiene, digamos, razones para temerle a las ONGs. Ahora, sí quiero decir, también en este país, tantas cosas que hay que no se respetan, tantas leyes que no se cumplen. Ahora hay que ver si el gobierno, en vez de querer cambiar la normativa, debería hacerla cumplir, porque sí hay cierto abuso como en tantas otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que en la campaña del 2023 en las seccionales en Guayaquil, por ejemplo, se vieron fundaciones cercanas a la campaña de Cintia Viteri participando de, las actividades clientelares de Te Doy Kits, Te Llevo Brigada Médica, y eso lo he visto en otros lugares también, en otros momentos. Sí, claro, tiene que haber mayor regulación o a lo mejor ejercicio de la regulación, pero como bien decían, ya las ONGs y las organizaciones civiles están bajo la tutela, digamos, de los ministerios, de las carteras de Estado, entonces a lo mejor no hay que inventarse nada. Lo que quiero decir es,
puede haber razones legítimas, pero no podemos perder de vista las razones ilegítimas que podría tener este gobierno para querer montarse encima de las organizaciones de la sociedad civil, y podría ser esto también señal de una deriva al autoritarismo que la estamos viendo desde el principio del gobierno. Yo tengo mucho cuidado, trato de tener mucho cuidado a la hora de decir que un gobierno es autoritario, pero creo que este gobierno está caminando hacia allá desde el primer día. No lo califico así, no lo pongo así, pero si la sociedad no reacciona, podemos terminar ahí, y esta siempre va a ser una señal de preocupación. Gracias, César. Mauricio, mencionabas el decreto 16 de Rafael Correa, y esto evidentemente es un antecedente. ¿Qué pasó? Si tú estabas ahí, me acuerdo, un joven también vinculado a las organizaciones no gubernamentales, sobre todo en defensa de la libertad de expresión. ¿Qué era este decreto? ¿Cómo funcionó? ¿Qué pasó después? Recuerdo que incluso había amenazas de disolución de algunas organizaciones importantes que luchaban en ese momento muy fuertemente, sobre todo en defensa de la libertad de expresión y otro tipo de derechos humanos, frente al gobierno de Rafael Correa. Un poco para recordar esta historia. Juan Carlos, las organizaciones de la sociedad civil desde el gobierno de Gustavo Noboa hemos tenido regulaciones vinculadas a las instituciones, particularmente del Ejecutivo. El Código Civil, que es el que fundamenta la existencia de las organizaciones con finalidad social y sin fin de lucro, no bastó, y se emitió en el gobierno de Gustavo Noboa un primer reglamento sobre la base del Código Civil para decir qué ministerios controlaban qué, para decir cuáles eran las obligaciones de las organizaciones, cómo se debían hacer los procesos de registro de directiva o incluso de reformas estatutarias. Durante los primeros años esto funcionó sin mayor problema. Cuando llegó el correísmo, uno de los primeros decretos que emitió fue precisamente uno para controlar al sector de la sociedad civil. Por eso el número 16 fue uno de los primeros, y pues en ese decreto no solo que nos decía cómo teníamos que inscribir las directivas o cuál era el procedimiento que debíamos seguir para registrar un cambio en los estatutos, sino que, como recordarás tú, se metieron de agache causales subjetivas de disolución de las organizaciones, además sin respetar debido proceso alguno, dependientes únicamente de la voluntad del Ejecutivo, del funcionario que quería quitarse de en medio a la fundación, a la corporación o a la asociación, y además cuestiones que por su carga burocrática no eran de ninguna manera viables para organizaciones pequeñas, que son la gran mayoría de las de este país, porque uno piensa en sociedad civil y piensa en las fundaciones que están en Quito y en Guayaquil, o las corporaciones que están en Quito y Guayaquil. La sociedad civil regulada bajo esta norma es el comité barrial, es la asociación deportiva, es el comité de padres de familia, que aunque uno crea que no, forman parte de ese registro. Cuando usted en su barrio legaliza su directiva ante un ministerio, está haciendo el trabajo de legalizar la directiva de una organización de la sociedad civil regida bajo las mismas normas que nos rigen a las organizaciones. En ese entonces, como Juan Carlos bien ha traído a la memoria, esa norma es la que sirvió, con cambios muy pequeños, para disolver, cerrar Fundación Pachamama, recordarás tú, por haber participado de un acto de protesta en el marco de una ronda petrolera, cerrar la Unión Nacional de Educadores, incautar bienes y hacer todo el relajo que hizo en aquel entonces el gobierno con los maestros que no estaban alineados con su política, incluso hasta amenazas de disolución contra Fundamedios a propósito del trabajo que se hacía de defensa de la libertad de expresión. Mira que incluso Ciudadanía y Desarrollo, que en aquel entonces empezaba a dar sus primeros pasos, también fue objeto de una amenaza de disolución. Procesos irregulares, procesos anómalos, porque esa norma terminó convirtiéndose, Juan Carlos, César y amigos, en simplemente un instrumento subjetivo para que el poder persiga a quienes eran críticos. Yo espero, y tú recordarás que también hemos promovido una ley de defensa de la libertad de asociación, que sea una ley en ese camino de la garantía de un derecho, y no un instrumento que, elevado a rango legal, termine siendo lo mismo que en otras ocasiones ya en nuestro país ha servido.
Gracias, Mauricio. César, estamos con César también Febres Cordero, desde Guayaquil. César, el tema aquí, ¿no será que está apuntando a eso? O sea, de pronto hay un proyecto en general de la minería, hay un proyecto en el tema ambiental que puede afectar el medio ambiente. ¿No será en el fondo la intención de impedir la acción y el trabajo de organizaciones que precisamente en el ejemplo que daba Mauricio, un ejemplo histórico, se pueda tener, porque las asociaciones ambientalistas, etcétera, etcétera, entre comillas, se han convertido en un estorbo, entre comillas, para estas políticas, ¿no es cierto?, de extractivismo en el Ecuador, y de alguna manera tener vía libre para otro tipo de actividades? De acuerdo, y de muchas maneras, no solamente pensemos en estas organizaciones ambientales que logran alcanzar a la prensa nacional e internacional denunciando, que logran organizar a las comunidades en sectores rurales para protestar muchas veces de manera pacífica, para hacerse escuchar en los procesos de socialización de los proyectos, para exigir que haya una consulta ambiental bien hecha. También estamos hablando de organizaciones que pueden y muchas veces van hacia la Corte Constitucional, reclaman y dicen, esto no está bien, detengan esto. Y no malo solo temas ambientales en general. Y estamos ante un gobierno que le está mandando un montón de cascaritas a la Corte Constitucional, ¿ya? Viendo si la Corte cede y es señal de que pueden seguir básicamente modificando la Constitución por vía de proyectos de ley económicos urgentes, o si van a iniciar una campaña en contra de la Corte, vamos a ver con qué, bueno, el fin sería básicamente debilitarla o eliminarla, vamos a ver ya qué vía terminan escogiendo, si lo usan eventualmente como una justificación para hacer algo raro con una consulta de referéndum, incluso terminar yendo a una constituyente después, que lo dudo. Entonces, dentro de este, digamos, intento de ir modificando la Constitución por el camino de menor resistencia, que se basa principalmente o empieza siempre desde enviar un montón de proyectos de ley que muchos juristas consideran deberían quedarse sin piso en la Corte Constitucional, ahí también las organizaciones de la sociedad civil van a ser molestas, ¿ya? Sobre todo las que están integradas por juristas o tienen acceso a patrocinadores en lo jurídico, que van a estar a gusto a la hora de ir a la Corte y reclamar por cosas que consideran ajenas a la Constitución o, digamos, a los estándares fundamentales de derechos humanos a los que nos suscribimos, ¿no? A los instrumentos internacionales. Entonces, sí, dentro de las estrategias del gobierno en lo económico, estamos hablando de la expansión minera, y en lo que refiere a la seguridad y el cambio jurídico en el país y el cambio político en el país, que son todas estas leyes que están metiendo express, pues las organizaciones de la sociedad civil van a ser molestas, porque deben ser molestas, es parte del funcionamiento de la sociedad moderna, y ese gobierno, por supuesto, no le va a gustar. Y por ahí también puede venir el intento de regular. Y ya hemos visto, digamos, en este país y en otros, cómo se señala siempre a las organizaciones de la sociedad civil, y se las pinta como que si fueran parte de una gran conspiración. Si gobierna la izquierda en Latinoamérica, estos son financiados por la CIA. Si gobierna la derecha en Latinoamérica, es George Soros, son los narcotraficantes. Entonces también por ahí va a ir, pero probablemente va a querer este gobierno, como otros, no solamente el mazo retórico, sino el mazo jurídico. César, durante la entrevista en Radio Sucre, el presidente Noboa dijo que este nuevo proyecto económico urgente se plantea también, entre las otras razones que ya he mencionado, comillas, se usan fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar al país sin ningún tipo de control.
digamos que ahí plantea una acusación muy grave que supongo el presidente tiene evidencias sobre esto, pero no dejamos de recordar las acusaciones que se dieron, sobre todo cuando estuvo los levantamientos indígenas en el 2019, octubre del 2019, y en junio del 2022, precisamente se acusó a que las organizaciones que se levantaron, CONAIE y otras, habían sido sujetos de financiamiento para esta desestabilización. ¿Cómo miras tú esta postura? Y es que, a ver, ahí el tema no son los fondos que vienen desde afuera, porque las organizaciones en el exterior, pues, sobre todo ambientalistas, en defensa de los derechos de los pueblos, que son temas muy populares en países liberales, que es la mayoría del primer mundo, que el liberalismo está pasando por cierta crisis, pues ven organización indígena, la apoyan. Yo creo que muchas veces no hay una operación mucho más complicada que esa en la intención. Luego los trámites son más complicados y bien regulados en el país de origen, probablemente mejor regulados que acá, y se entendería que también regulados en el Ecuador. El problema es que hay ciertas organizaciones que pues pueden excederse, pero entonces en ese caso lo que habría que ver es quiénes lo hacen. ¿Qué activistas están participando ya de protestas realmente violentas? Y para eso también tienes, y por supuesto va a ser controversial, la justicia penal. Pero ¿por qué buscarle la quinta pata al gato? ¿Y por qué ignorar que ya existen normativas en este país, como decía, mucho más fuertes en los países de origen? Yo creo que no vamos a encontrar realmente pruebas de ese orden, porque es un discurso repetido en Venezuela, en Hungría, en México, ¿ya? Y lo hemos escuchado en Ecuador y lo estamos volviendo a escuchar en Ecuador. No quito de que de nuevo una fundación de la que nunca hemos escuchado, a lo mejor esté pasándose dinero con una fundación de la que no haya escuchado en otro país de Sudamérica, pero no van a ser las grandes organizaciones activistas, las que están mostrándose ante el público, las que están pugnando en la política y en la vida social. Si es que hay un mal uso, y yo señalo, probablemente lo veremos alrededor de ciertas campañas políticas, ¿es algo al interior cerca de estas campañas o es algo que a lo mejor va compartiendo con las actividades criminales? Pero en todo caso, ya, si es que hay un ligamiento con actividades criminales, van a ser organizaciones que no van a querer mostrarse, que no van a emprender campañas públicas, que no van a decir autoridades de control, ministerios, aquí estoy. Van a querer esconderse. Y lo que me preocupa es que las intenciones de los gobiernos siempre son perseguir a los que van a la palestra pública sin ningún miedo, sin nada que esconder, a decir, yo estoy en contra de este proyecto minero, o yo estoy a favor de esta iniciativa social, o yo considero que este proyecto de ley es inconstitucional. Esa gente no tiene financiamiento oscuro porque se pone frente a las luminarias. Entonces, me preocupa que a lo mejor encontraran que nada tenga que ver para perseguir a organizaciones de sociedad civil que actúan de forma legítima. Pero, como le digo, las que realmente actúan de forma legítima, las que tienen verdaderos lazos de primer orden con organizaciones del primer mundo, pues estas no van a exponerse por su naturaleza a algo irregular. Obtienen fondos de países que están, digamos, mejor regulados que el nuestro, y no creo que a ese nivel el gobierno tenga prueba de algo. Gracias, César. Vamos, para dar paso luego a Mauricio Alarcón sobre su comentario respecto a esta pregunta, a escuchar al presidente de la República en esas declaraciones. En el Ecuador se usan fundaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero. Entonces se ha vuelto un mecanismo que impulsa la criminalidad, que impulsa la minería ilegal, y nosotros no podemos permitir eso de ahí. Y es un proyecto económico urgente, no solo en lo económico, sino también para combatir la inseguridad, para combatir la minería ilegal y para combatir a las personas que quieren desestabilizar de una manera ilegal al Estado. El presidente ha dicho palabras gruesas: desestabilización, minería ilegal, narcotráfico, crimen organizado. Mauricio, ¿cuál es tu visión de esto respecto a lo que mencionaba César Febres Cordero? Habla de ONGs internacionales también, etcétera, etcétera.
Tendría razón el presidente en el sentido de que sí, efectivamente podrían usarse fundaciones como plataforma política, ¿no es cierto?, en procesos de desestabilización. En el ejemplo que les mencioné anteriormente, que hubo estas acusaciones, no hubo prueba alguna al final del día, tampoco investigación, pero de hecho podría generarse una situación parecida. Juan Carlos, a mí lo que me preocupa incluso es que el anuncio del presidente el día de ayer haya puesto sobre aviso a esas organizaciones que saben están cometiendo actos ilegales o están ingresando dineros de la manera indebida. Las instituciones deberían haber actuado. Me preocupa que el presidente diga que se ingresa dinero sin controles, cuando creo que quienes estamos en este sector haciendo las cosas, insisto, con transparencia y cumpliendo con la ley, sabemos que absolutamente todo lo que ingresa es objeto de un primer control en las instituciones del sistema financiero nacional, que además cruza información y entrega información a la UAFE, al Servicio de Rentas Internas y a las instituciones vinculadas a estos temas. Entonces, yo te digo, yo tengo preocupación por lo señalado el día de ayer por el presidente, en el sentido de que algo está fallando entonces en las instituciones, porque no puede ser posible que se ingrese dinero de la forma en la que el presidente ha señalado. Eso es terrible. Y si va apuntando de nuevo a financiar a grupos de delincuencia organizada o a financiar actividades paralelas al narcotráfico, se tiene que actuar como la legislación vigente manda, y César ya lo decía, con el Código Orgánico Integral Penal, porque estamos hablando que también son actos delincuenciales, ilícitos, que son conductas sancionables bajo los tipos penales vigentes. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a este tema, de nuevo, porque además, si el gobierno ya tiene identificado esto, que no es la primera vez que lo dice, lo dijo también el año pasado, recordarán ustedes, cuando desde la Secretaría de Integridad se promovió una política de integridad para el tercer sector, se decía exactamente lo mismo. Quiere decir que ha pasado el tiempo y no se ha actuado. Así es que más bien acá creo, como ya lo decía César, que aquellos que estamos hasta con información en nuestras páginas web respecto de quiénes son nuestros cooperantes que además cooperan con las instituciones del Estado, debemos trabajar en equipo para que no se estigmatice al tercer sector, sino que efectivamente se lo depure de esos malos elementos que, cometiendo actos ilícitos, deben asumir las consecuencias de sus actos. Yo creo que la intención está ahí, y de nuevo, hasta no ver el proyecto de ley es muy difícil decir qué es lo que se pretende. No obstante, espero que no sea un proyecto en línea con aquellos que en la región siguen apareciendo. Nicaragua, El Salvador, Perú, Paraguay, lo único que han servido en esos países, las normas aprobadas, además de forma bastante acelerada, como sería el caso ecuatoriano, es para tratar de silenciar voces críticas, como sucedió con el decreto 16 en la época de Correa, o incluso poner a ciertas organizaciones con tal carga de trabajo para entrega de información y de documentos que más bien se dediquen a entregar papeles al Estado en lugar de dedicarse a hacer participación ciudadana, control social o defensa de derechos, ¿no? Creo que acá empieza una discusión lamentablemente muy corta, porque al ser un proyecto económico urgente, que no dudo sea aprobado por el CAL, a pesar de cualquier observación que se haga al respecto, tendrá apenas 30 días. Y en ese espacio va a ser muy difícil el que incluso ciertos actores que queramos aportar para que el país cuente con una buena norma podamos participar efectivamente o sean tenidos en cuenta de forma especial nuestros aportes. Gracias, Mauricio. César, tal vez el presidente no está pisando demasiados callos con esto, digamos, ya con las otras 3 leyes urgentes que ha acumulado cerca de 26 ingresos, digamos, de cuestionamientos de medidas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Esta es una nueva frente que se podría estar abriendo el presidente, quizá innecesariamente. Es un nuevo frente, ya, pero también es un gobierno que creo que en general se siente confiado. Si está, digamos, caminando a paso lento en ciertas cosas, por ejemplo, el proyecto que ya está casi abandonado de ir a una constituyente, porque bueno,
Creo que todos los políticos han aprendido a tenerle miedo a esas cosas, ¿ya? Creo que ya identifican que Montecristi, que tampoco estuvo libre de problemas y que le valió, digamos, ciertos enemigos a futuro al correísmo en sus primeros años, fue una excepción, ¿no? La configuración de las fuerzas políticas en ese momento era extraordinaria, ¿ya? Correa tenía aún más poder en cierta forma del que tiene Novo ahora, que ya es bastante también. Pero en otras cosas el gobierno se siente, digamos, libre de, utilizando un término coloquial, andar canchero. Yeah. Y estamos en un momento, creo que como en otros países, donde reina la apatía, ¿ya? Donde la ciudadanía no se siente muy involucrada, donde la ciudadanía está cansada. Y diría yo que una de las ideas que me retumban en la cabeza desde estas últimas elecciones es que esta fue una elección, un proceso, que la gente por primera vez no le apostaba al cambio, sino a la normalidad, a la estabilidad, a continuar, a no volver a ir a las urnas otra vez, digamos, para cambiar las cosas, ¿ya? Que provocará mayor inestabilidad, que a lo mejor nos forzará a ir otra vez a votar de forma adelantada. La gente no quiere ir a votar. Miren la cantidad de procesos que hemos ido entre consultas y referéndums, elecciones anticipadas y las elecciones ordinarias en estos últimos años. Entonces, yo creo que esa apatía continúa ahora fuera del ámbito electoral, en el trabajo del día a día de los políticos y los activistas y de los comunicadores, y tenemos que combatir contra eso, digo yo, a mediano y a largo plazo, por la salud de la democracia. Pero en el corto plazo, pues el gobierno está en condiciones de pasar un montón de proyectos de ley y salirse con la suya. Ahora, al igual que el correísmo en Montecristi, que se fue peleando con ambientalistas, que se fue peleando con la izquierda, digamos, la costista, ¿no? Y que eso le valió rompimientos, fricciones, 1, 2, 3 años después, ¿ya? A lo mejor este gobierno está sembrando la tormenta, ¿no? A lo mejor se está ganando enemigos que en un momento de debilidad en 2, 3 años podrían ser amigos, pero no lo serán, y más bien actuarán en contra del gobierno con legítimas razones y a través de herramientas totalmente legales, digo, ¿no? O sea, simplemente se distanciará de distintos actores, se ganará la desconfianza de muchos otros, pero yo no creo que el gobierno vaya a pagar las cuentas de esto muy temprano, porque está en un momento en el que sus partidos, organizaciones políticas rivales están en franca desorganización. Ya, la única fuerza política dura es el correísmo, y miren la carta que salió filtrada ayer, que a lo mejor no termina en nada, pero es un muy mal síntoma. Ya, entonces, ese es un gobierno que se siente confiado. Y aprovecho también, digamos, para señalar algo que me quedé pensando en las respuestas de Mauricio, que me parece importante. Una queja que uno escucha mucho en este país y en otros, creo que tiene algo de verdad, es que hay organizaciones sociales que le dedican demasiado personal, demasiado tiempo y recursos al papeleo y los trámites, ¿ya? Lo que van a hacer con una reforma es generar eso en el Ecuador, o empeorarlo. Obligar a las organizaciones civiles a no tener suficiente personal en la investigación y la acción, sino en papeleo y cumplimiento. ¿Para qué? ¿Ya? Y segundo, muchas veces la autorregulación es ignorada, pero es importantísima. De nuevo, como decía también antes, por parte de organizaciones que presentan a todos sus partners, que tienen toda la información pública en sus redes, porque se los exigen muchas veces actores internacionales que los apoyen en el primer mundo. Pero también pensemos en lo que pasó hace poco con Fundamedios. Hicieron un proyecto interesante hace unos meses, publicaron a la gente de Coopero, salió un medio de prensa guayaquileño a decir: yo no fui parte de esto, por favor sáquenme ese comunicado. Eso es una autorregulación dentro de la sociedad civil. Un actor le dice al otro: no estoy de acuerdo, todo de frente, si quiere algo irregular, por favor vengan e investiguen, ¿ya? La gente que realmente está en algo perverso, no digo que la gente que comete errores, que la cometen todos, la gente que está en algo verdaderamente perverso, no sale en público a tener estas discusiones, ya no publica quiénes son sus socios y le permite a uno de esos decir: yo no estuve involucrado. Entonces, ya, eso creo que siempre es importante remarcar. Gracias, César. Tú traes a la colación un tema que de alguna manera es colateral y tiene que ver precisamente con la situación de los partidos políticos y de cómo están enfrentando esta coyuntura. Evidentemente el presidente, tú lo has mencionado,
tiene cancha, tiene, digamos que la cancha inclinada por ahora respecto a todas las iniciativas que busque sostener, es parte del consenso nacional en este momento. Sin embargo, los partidos tampoco están cumpliendo este papel de contradictores de buena fe, diríamoslo así, de este equilibrio, ¿no es cierto?, que debería constar en la estructura democrática del país. Mencionaste, César, la carta de que 5 autoridades locales, de gobiernos locales, envían al expresidente Correa, demostrando por lo menos la crisis ya que era evidente en Revolución Ciudadana y otros partidos también vinculados a un proceso que de alguna manera no controlan. ¿Cómo miras, Mauricio, esta situación de los movimientos, los partidos políticos, como actores de la sociedad civil también, efectivamente, y como actores del campo democrático? Parto, Juan Carlos, de decir que el sector con finalidad social y sin fin de lucro no pretende ser un actor político partidista. Por supuesto, la ciudadanía y la sociedad civil hacemos algún tipo de política pública, incidencia en la aprobación de leyes, de reglamentos, acciones colaborativas con las instituciones para fortalecer capacidades. Eso también es política, pero partidista no. El rol partidista les corresponde a las organizaciones políticas y ellas son las que, bajo incluso un estatuto de la oposición, deben enfrentar político-partidistamente hablando al gobierno, al ejecutivo, a sus políticas, planteándonos a nosotros los ciudadanos una alternativa. El error que se cometió, recordarás tú, en una época anterior, es tratar de ubicar a la sociedad civil y al periodismo como actores políticos partidistas. Nos decían, móntense un partido y ganen las elecciones. No nos interesa montarnos un partido y ganar las elecciones. Nos interesa seguir trabajando desde el sector en el que estamos, colaborando, haciendo equipo, participando, fiscalizando desde la ciudadanía. Que los partidos y movimientos hagan lo que les corresponde, bajo su propia norma y bajo sus reglas de juego. Y en el país, lamentablemente, las organizaciones políticas han fallado, no solo porque en el último proceso electoral fracasaron estrepitosamente y muchas de ellas ni siquiera lograron una representación al interior del legislativo, sino incluso porque aquellas que llegaron, y tú has mencionado lo sucedido, en una condición de desventaja no vista en periodos anteriores, ni siquiera saben cómo ser oposición. Entonces hay un reto enorme en este país en el ámbito político partidista, el de la depuración, el del fortalecimiento, el del respeto a las bases, para a partir de ello incluso formar listas con personas preparadas que hagan énfasis en la carrera y que tengan como objetivo principal llegar al poder para servir a la ciudadanía, no para ubicar familiares en cargos públicos o para perder el tiempo haciendo dibujitos. Entonces creo que hay un reto muy grande por delante en el sector político y mira que incluso ciertas organizaciones de la sociedad civil han estado apoyando a las organizaciones políticas en cuestiones de fortalecimiento de capacidades, programas de formación política para sus bases jóvenes, programas de formación política para sus mujeres. Así es que ahí incluso tú ves la importancia de esta articulación multisectorial en el que intervienen los actores públicos, los actores político-partidistas, el sector de la sociedad civil, el sector privado, la academia, los medios de comunicación. Estos esfuerzos colaborativos son los que permiten que una sociedad evolucione y salga efectivamente adelante. Gracias, Mauricio. Para terminar con César Febres Cordero. César, es interesante que el gobierno plantee un control y una crítica al financiamiento de las organizaciones de sociedad civil, pero no diga nada sobre financiamiento de partidos políticos. Digamos, hay un proceso de reforma constitucional para quitar el financiamiento estatal a la acción partidaria, este fondo partidario. Este tema del financiamiento sigue siendo un hueco negro, una zona oscura, ¿no es cierto?, en el accionar democrático en el Ecuador de los partidos políticos, y de alguna manera también se debería poner atención a ello. De acuerdo, de hecho, ese tema que usted menciona, ¿no?, el financiamiento de los partidos y la reforma que está ahorita en trámite,
en la Asamblea Nacional. A mí me provoca, debo confesar, una cierta risa nerviosa cuando me acuerdo del tema, porque en el gran contexto, ya, nos están diciendo, vamos a quitarles financiamiento a los partidos políticos, en el fondo partidario como el fondo electoral. A primera vista puede ser problemático, pero puede incluso forzarnos como sociedad a participar más. Está bien, muy bien, ya. Pero cuando uno lo piensa en el contexto de el movimiento de la plata sucia en el mundo de la política, que de eso sí tenemos evidencia de sobra, ¿ya? Que de eso hablan los partidos todo el día, que de eso tratan en la Comisión de Fiscalización todo el tiempo, ¿ya? Que vemos cómo se descubren, y yo lo vengo diciendo con mucha gente desde hace años, que hay direcciones enteras en municipios secuestradas o controladas por narcotraficantes, ¿ya? Que han sido auspiciantes, velados o de frente desde el día 1 en esas campañas locales, sí, con más libertad muchas veces, porque la gente no las observa con cercanía, a diferencia de las nacionales, donde actúan un poquito más escondidos, porque deben hacerlo, porque de nuevo tratan de evitar que la gente los perciba, o quienes tienen capacidad de oponerse los perciban. Pero en ese contexto, si tú quitas el aporte estatal, estás incentivando a que el político desesperado busque financiamiento donde sea y termine con plata de narco. Y como lo digo, en muchos ámbitos, y sobre todo los nacionales, a lo mejor sin saberlo, está buscando a cualquier empresario promotor vivo, y ese empresario promotor vivo está contaminado. No te dice nada, tú no preguntas nada, te llega el billete, y cuando llegas al poder viene a cobrar el que está atrás, el narco. Porque eso pasa a veces en el mundo local, definitivamente pasa en el mundo nacional, digamos, en ese esquema de las elecciones nacionales. Entonces, nos pone en peligro. Y claro, me preocupa que esté tan dedicado el gobierno a combatir ahora esto, o quiera diga que se va a dedicar y a ponerle tanta atención al financiamiento de las organizaciones de sociedad civil, pero pues no nos plantee nada serio, estructurado a la hora de combatirlo en el mundo de las elecciones, en la política, de los partidos, movimientos, cuando hablan de casos particulares todo el tiempo. Es, como en tantas cosas en el Ecuador, un desorden conceptual que siempre hay detrás del actuar de nuestros políticos. Muchísimas gracias a César Febres Cordero y Mauricio Alarcón por haber compartido sus reflexiones sobre este tema tan importante que esperemos tenga la debida atención de la ciudadanía, y esperemos el texto de este proyecto de ley, a ver por dónde va y cómo se puede generar un necesario pero interesante debate también en la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias, volvemos luego de corte. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad.